Un nuevo poder, el bautismo con el Espíritu Santo. Introducción. En una lección anterior, vimos cómo, desde nuestra conversión, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, dándonos vida nueva, ministrándonos de diferentes maneras y forjando el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero el propósito de Dios no es solo que tengamos una vida nueva al nacer del Espíritu y que su Espíritu esté con nosotros, sino que experimentemos el poder del Espíritu para una vida victoriosa y un servicio efectivo a Dios. Para ello, Dios ha dado una promesa para todos los que creen en Cristo: el bautismo con el Espíritu Santo. Juan el Bautista anunció en Marcos capítulo 1, versículo 8: Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y Jesús, antes de morir, prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo para que estuviese con ellos. Lo llamó el Consolador, término que viene del griego parakleto, que significa uno llamado a estar al lado de. Promesa bendita para cada uno de nosotros de que no estaremos solos nunca en nuestra vida y en nuestro servicio a Dios. Poco antes de ascender a los cielos, Jesús reiteró su promesa con otras palabras en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y la promesa es extendida a todos los creyentes en Hechos capítulo 2, versículo 39, que dice: En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Aquí estamos incluidos tú y yo por igual. Por lo tanto, la promesa es para ti y para mí. Punto A. El bautismo con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos se mencionan las ocasiones en que los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, como fueron llenos del Espíritu Santo. Podemos decir que el bautismo con o en el Espíritu Santo es la primera experiencia de llenura del Espíritu, la cual debe ser mantenida, cultivada y profundizada permanentemente. En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. También vemos que el nacer del Espíritu, la conversión, y el bautismo con el Espíritu, la llenura, son dos manifestaciones distintas del Espíritu de Dios en nuestra vida, y que nadie puede ser bautizado en el Espíritu sin haber nacido del Espíritu. En los pasajes siguientes descubrirás que siempre el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión. Punto B. La distinción entre el nacer del Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. 1. Jesús nació del Espíritu Santo, pero fue bautizado con ese mismo Espíritu recién después de su bautismo en agua en el río Jordán. Lucas capítulo 1, versículo 35 dice: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. En el capítulo 3, versículos 21 y 22 dice: Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma.
Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. 2. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes de la ascensión del Señor. En Juan capítulo 20, versículo 22 dice: Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. Pero recibieron el poder del Espíritu recién en Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. 3. Jesús hace una distinción entre las dos manifestaciones del Espíritu Santo, comparando la presencia del Espíritu recibida en la conversión con una fuente de agua. Juan capítulo 4, versículo 14 dice: Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y al poder del Espíritu, recibido en el bautismo con ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39 dice: De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. 4. Los creyentes en Samaria y Éfeso son bautizados con el Espíritu después de su conversión al orar por ellos los apóstoles con imposición de manos. En Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 24 dice: Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Por ejemplo, el caso de Simón el hechicero. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: Este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón
que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comparar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. En el capítulo 19, versículos del 1 al 5, dice: Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 5. Saulo de Tarso se convirtió en el camino a Damasco, pero recibió el bautismo con el Espíritu recién en casa de Judas, por ministración de Ananías. En Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19 dice: Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista.
Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. 6. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 48 dice: Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: «Cornelio». «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. «Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda», le contestó el ángel. «Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar». Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa y baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó y les dijo a los hombres: «Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá?». Ellos le contestaron: «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle». Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: «Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú». Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir?». Cornelio contestó: «Hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando.
De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y a alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Aquí tenemos un caso especial en que Cornelio y su familia creyeron y recibieron el bautismo con el Espíritu casi simultáneamente. Punto C. Propósito del bautismo con el Espíritu Santo. El propósito primordial es recibir poder espiritual para ser testigos de Cristo. Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 8 dice: Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Los discípulos tuvieron que esperar a ser bautizados con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio apostólico, ya que el ministerio al que los enviaba el Señor era un ministerio sobrenatural que requería un poder sobrenatural. El mismo Señor Jesucristo no inició su ministerio hasta ser investido con el poder del Espíritu Santo en el río Jordán, luego de ser bautizado en agua. En Mateo capítulo 3,
versículos del 13 al 17, dice: Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Punto D. ¿Cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo? El libro de los Hechos y la experiencia de la Iglesia muestran dos maneras de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. 1. En forma personal y directa. 2. Ministrado por medio de oración, acompañada o no de imposición de manos. La condición necesaria es haber recibido a Jesús como Salvador personal y Señor. Leemos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibir el bautismo con el Espíritu Santo es una cuestión de fe. Recordemos los siguientes hechos en la palabra de Dios. 1. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. El Espíritu Santo ya ha sido dado en Pentecostés y está en el mundo desde entonces. Solamente nos toca recibirlo por fe, apropiándonos de la promesa. Dios es el primer interesado en que cada uno de nosotros reciba el poder del Espíritu. 2. Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39 dice: Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Toda persona que ya es salva por su fe en Cristo es apta para recibir el bautismo con el Espíritu. La promesa del Padre es para todo creyente. 3. El Espíritu Santo es una persona y se la recibe de la misma manera como recibimos a Jesús para nuestra salvación. Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice: Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. 4. Hechos capítulo 5, versículo 32 dice: Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Es necesaria una disposición de renuncia al pecado y de obediencia a Dios. No significa que uno haya alcanzado ya un alto nivel de espiritualidad o que ya sea un santo, sino que tenga el deseo y la disposición. Es decirle a Dios: Padre Celestial, soy tu propiedad, me has comprado con la sangre de Cristo,
reconozco que eres mi dueño absoluto. Haz lo que quieras de mí. Esto es decisivo para recibir el bautismo con el Espíritu. La falta de rendición en alguna área de la vida es lo que impide a muchos esta bendición. El Señor ve en nuestro corazón y si encuentra sinceridad en Él, nos bautizará con su Espíritu. El poder del Espíritu entonces será un poder adicional para vivir en victoria sobre el pecado. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39 dice: En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Notemos la condición. Si alguno tiene sed, tener sed es desear intensamente. Es no estar conforme con su situación actual. Es desear el bautismo con el Espíritu como una necesidad absoluta. Si se siente ese deseo y necesidad, aún sin haber comprendido todas las cosas, la bendición está muy cerca. 6. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Jesús es muy explícito. Si pedimos, recibiremos. Si pedimos que nos bautice con el Espíritu, Él lo hará. 7. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice: Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Recibir por fe. Les digo que todo lo que pidieran orando, crean que ya lo recibieron y lo tendrán. No importa cuán absolutas sean las promesas de Dios, solo las recibimos si creemos. También dice la Biblia: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 15 dice: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Punto E. Evidencias del bautismo con el Espíritu Santo. Hay varias manifestaciones que se dan cuando se recibe el bautismo con el Espíritu Santo. 1. El hablar en otras lenguas. En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. En el capítulo 19, versículo 6 dice: Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2 dice: Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En el versículo 4 dice: El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Y en los versículos del 13 al 15 dice: Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora,
pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Estas lenguas son dadas por el Espíritu Santo para la adoración u oración a Dios, las cuales, aunque no las entendemos, nos edifican espiritualmente. Pueden darse en el momento de recibir el bautismo con el Espíritu o también después, como parece haber sido el caso de Pablo. No son producto de nuestra mente ni de un éxtasis emocional, sino una experiencia esencialmente espiritual. 2. Una relación con Cristo y una vida de alabanza y adoración mucho más profunda. En Juan capítulo 15, versículo 26, dice: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. En el capítulo 16, versículos 13 y 14 dice: Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Es el Espíritu Santo quien revela y glorifica a Cristo en el creyente y lo relaciona con Dios. Al ser llenado por el Espíritu, esa revelación y glorificación es mucho más profunda e intensa. 3. Una mayor comprensión de la palabra de Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 12, dice: Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Mientras más llenos del Espíritu de Dios, podremos discernir mejor las cosas que son de Dios. El Espíritu Santo comienza a revelarnos su palabra en forma más clara. 4. La manifestación de los dones del Espíritu. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11, dice: Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales que Dios da para poder cumplir más eficazmente con el mandato de ser testigos de Cristo. Deben ser cultivados y desarrollados juntamente con el fruto del Espíritu, es decir, con el desarrollo de un carácter santo. Estudiaremos estos dones en detalle más adelante.
Punto F. De la doctrina a la experiencia. Hasta aquí hemos visto bastante base bíblica sobre el bautismo con el Espíritu Santo, aunque hay mucho más. La pregunta que viene lógicamente es, ¿quieres recibirlo? Si es así, ten por seguro que Dios lo quiere más que tú. Sigue los pasos mencionados bajo el título de ¿Cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Sigue los pasos mencionados bajo el título de ¿Cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Y confía en que lo recibirás. O busca que un pastor o algún hermano autorizado te ministre el bautismo. Si tuvieras alguna duda, consulta con tu consejero o consejera. Un último consejo. Si en tu vida pasada has tenido contacto con alguna forma de ocultismo, es decir, curanderismo, espiritismo, hechicería, astrología, adivinación, idolatría, esoterismo, sectas orientalistas, etc., pide una cita con tu pastor porque esas cosas pueden ser un impedimento para tu crecimiento espiritual en general y también en lo relacionado al bautismo con el Espíritu. Versículos para memorizar. 1. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 2. Capítulo 7, versículos 38 y 39 dice: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Dios te habló en este tiempo? Recuérdalo siempre.